Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de un tema muy polémico que se está viviendo en la actualidad: ineficacia del transporte público, impunidad sobre ruedas. En lo que va del año se han contabilizado más de 36 muertes por la imprudencia e irresponsabilidad de conductores del transporte público. No hay un proyecto donde se busque establecer un verdadero servicio del transporte público digno. El transporte público no es digno ni eficaz. A diario se dan miles de historias de malos tratos a los peatones, ciclistas y motociclistas por parte de los conductores del transporte público y del particular. ¿Cuántas veces nos han dicho los de arriba que se mejorará el transporte público? ¿Cuántas declaraciones con tono victorioso no se han pronunciado para decir que ya, que pronto, que falta poquito, casi nada, para que en la zona metropolitana de Guadalajara exista un transporte público digno y eficaz? ¿Cuántos buenos propósitos han firmado los empresarios del transporte público con nuestros gobernantes? ¿Cuántas caras de felicidad, apretones de manos y abrazos con risotadas no se han repartido las autoridades y los dueños de camiones que prestan a diario servicio en la ciudad? Es muy importante reorganizar el transporte metropolitano a través de una forma mancomunada con participación real y democrática de los ayuntamientos, la Diputación y sobre todo de los usuarios. Aquellos camiones o autobuses que ya presentan una vida útil de los 10 años deberían de ser modificados. Revisar el diseño de las líneas de una manera conjunta, de forma que los usuarios se puedan desplazar por toda la zona metropolitana, periférica y colonia, no necesariamente con el viejo sistema radial que opera actualmente. Optimizar recursos para ofrecer mejor servicio y a precios accesibles. Crear nuevas líneas, por ejemplo, expandir las líneas del tren ligero como el Macrobús. Las compañías concesionarias se obligan a tener un equipo médico psicológico para que los operadores sean revisados antes de salir a manejar. Ejemplos de accidentes de choferes imprudentes: hay varios que ya ocasionan choques y muertes en toda la zona metropolitana. En Guadalajara, en lo que va del año, el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público ha contabilizado al menos 319 accidentes viales donde han estado involucradas algunas de las unidades del sistema del transporte público. En estos percances, más de 36 personas han perdido la vida y 561 sufrido alguna lesión. De los decesos, la mayoría han sido personas mayores de 50 años, atropelladas durante la noche por los conductores de camiones y minibuses que argumentan no haberlas visto. Salvo el número de defunciones, las cifras son superiores a las registradas en el mismo periodo durante el año pasado. Una tendencia en aumento a la que parecen hacerle muy poca mención a los distintos programas para meter en cintura a los conductores de automotores que violan las leyes de tránsito. Todavía tienen el descaro de pedir aumento al transporte público cuando cada día vamos como los cangrejos, hacia atrás. Todos los transportes públicos que operan las rutas de autobuses de la zona metropolitana, como la Alianza, el Cistecosome, Servicios y Transportes, son los transportes más explotados, ya que los sobrecargan de pasajeros. Eso ocasiona que las unidades se descompongan, por ejemplo, de la suspensión, amortiguadores, del motor, ocasionando deterioros a las avenidas y calles donde transitan, por ejemplo, ocasionando baches, hundimientos, con choferes presionados, enfermos de estrés que desgraciadamente son los que provocan accidentes desde muertes, choques, trabajando jornadas largas con la presión del tiempo que llevan de distancia entre cada camionero de su misma ruta y peleándose el pasaje con otros camiones. Además de contar con malas condiciones, estas unidades todavía se atreven a aumentar las tarifas, cuando ni siquiera invierten en mantenimiento, en planeaciones de rutas estratégicas, ni en camiones nuevos para poder brindar mejor servicio a nuestra ciudadanía. Esta situación continuará, ya que los concesionarios de las unidades no les importa su personal y sus unidades. Lo único que los dueños quieren es seguir enriqueciéndose a costa de la ciudadanía, ya que esto se volvió una corrupción entre el gobierno y los concesionarios de los transportes. Se debe hacer una mejora de unidades para brindar un mejor servicio, choferes más capacitados académicamente, uniformados,
llegar a los mejores acuerdos con los concesionarios y el gobierno para mejorar el transporte público con precios accesibles a la ciudadanía, estipular rutas alternas para evitar aglomeración y el tráfico para llegar a las colonias alejadas que no cuentan con este servicio. El servicio de transporte público en la zona metropolitana retrata a plenitud la ineficiencia, el desinterés y la corrupción que ha privatizado por décadas en una de las actividades neurálgicas de la ciudad de Guadalajara y la zona conurbada. No es para menos. El sistema de transportación masiva representa el mayor problema de vialidad. Es de alto riesgo, excesivamente inseguro, sucio, de pésima calidad, contamina, genera accidentes, sobre todo ineficiente y caro. Los distintos gobiernos usaron y abusaron de sus atribuciones para pagar favores a políticos, a particulares, grupos y partidos con concesiones de servicio público, quienes se encargaron de construir un sistema de transportación al que lo que menos que le ha interesado es brindar un servicio digno, seguro, eficaz, confiable, limpio y económico. Sus funcionamientos en nuestra ciudad es contra toda lógica. La mayor parte de las rutas se diseñaron por sentido común y se actualizan sus derroteros bajo el mismo criterio. No hay estudios de factibilidad integrales, mucho menos intención seria por impulsarlos. Los usufructuarios de las concesiones de la noche a la mañana se hicieron empresarios del transporte urbano. De ser políticos, operadores electorales, dirigentes del partido pasaron a ser empresarios de un ramo de prestación de servicios, del que muy poco o nada conocían. Es probable que a la fecha sigan sin entender absolutamente nada de la lógica empresarial. Más aún, gozan de una ley masiva y obsequiosa. Por ejemplo, no hay exigencias claras y rigurosas de ingresos y capacitación de los operadores, quienes no cuentan con derechos de ningún tipo, pues en los hechos son arrendadores de la concesión y del transporte. Por lo general, la revisión de las unidades es ampliamente benévola. Circula en la calle chatarra móvil. Como es una concesión estatal, se ha impuesto una dinámica de funcionamiento de naturaleza extractiva. El funcionario extrae recursos políticos o económicos a los dirigentes de las agrupaciones o bien a concesionarios individuales. Sin filiación de grupo, los dirigentes atraen los mismos recursos a sus agremiados, quienes se encargan exactamente de hacer lo mismo con los trabajadores del ramo. Son la plataforma del sistema extractor de recursos, quienes, hasta hace poco tiempo incluso, fueron criminalizados por ser irresponsables en la conducción de las unidades. El mecanismo, en su conjunto, lamentablemente es financiado por las espaldas de la sociedad. Es quien paga los caros costos económicos de disminución de calidad de vida e incluso de la vida misma. No se ve en el corto plazo disposición para mejorar, por el contrario, todo se acerca a uno de los periodos de turbulencia por la solicitud expresa de las corporaciones de políticos venidos a transportistas para incrementar el costo del pasaje. El argumento es el de siempre: incrementan el combustible y refacciones. Para cualquier empresa genuina del ramo, el encarecimiento de los insumos representa un verdadero problema. No lo es en el caso del sistema de transporte público de la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana, porque a la fecha funciona como una especie de franquicia sin competidores enfrente. Como en muchos otros aspectos, la ciudad cuenta con especialistas de primer nivel en el ramo, urbanistas de prestigio, ingenieros capacitados, economistas destacados, investigadores con experiencia, todos conocedores del contexto. Es obvio, somos los interesados por romper el círculo nefasto en que se ha convertido el transporte público en la entidad. La discusión pública del tema debe ser puerta de entrada para la caja de Pandora en que éste se ha convertido. Decidir el margen y en contra de la sociedad será imprudente y atentatorio a la economía familiar. Para llegar a una solución se necesita contratar choferes con un grado de estudio alto,
con exámenes psicológicos, toxicológicos y darles capacitaciones de derechos humanos. Todo esto para evitar accidentes, muerte y mejor trato al pasajero en general. Recuperación del espacio público destinados a la circulación peatonal y vehicular, eliminación de todo tipo de invasión de la vía con letreros, comerciantes, exposición de productos, etc. Creación de rutas alternativas de circulación evitando el ingreso a las áreas conflictivas y con problemas de congestionamiento. De vehículos no impredecibles, por ejemplo, el mejoramiento del pavimento y toda la infraestructura de las rutas, señalización del recorrido, origen y destino. Contar con camiones en buen estado que sea digno de la ciudadanía. En consecuencia, la meta es tener un sistema de transporte público rápido y cómodo, pero a la vez flexible y accesible a todos los usuarios. Esto puede ser otorgado por un sistema de transporte estándar similar al macrobús y tren ligero, que provea una adecuada movilidad, seguro y limpio. Es el tema que tengo para ustedes, compañeros. Gracias.